El fundador de Tesla, el multimillonario Elon Musk, quiere comprar la red social Twitter por 43.000 millones de dólares. Dice que quiere convertirla en una plataforma por la libertad de expresión. El Consejo de Administración ha convocado una reunión de urgencia, pero de momento no se muestran muy partidarios de vender. Elon Musk quiere comprar Twitter y tiene al planeta en vilo. Los ricos dominan el mundo. Compiten por ver quién encabeza las listas de ricos. Compiten en excentricidades, que si sus coches, sus peinados, su filantropía, sus cosas de súper ricos. Financian al Partido Demócrata hoy y al Partido Republicano mañana porque son gente ecuánime. Piensan en los problemas de la humanidad y en cómo resolverlos gracias a la tecnología y a sus grandes ideas. Buena gente los ricos, aunque jalen golpes de Estado, como hizo Musk con el de Bolivia. A los ricos nadie les tose. Presidentes y líderes políticos que representan a millones de ciudadanos que les han votado trabajan por ser sus amigos y atraer sus inversiones y su cariño. El otro día Musk decía en un tuit lo que España tenía que hacer en materia de energías renovables y nuestro presidente le respondía diciéndole que ya estamos en ello y le invitaba a que invirtiera en España. Gracias, señor Musk. A sus pies, señor Musk. Aquí su admirador, su siervo, su esclavo. Ay, ¿yo qué quieren que les diga? Quizá me estoy haciendo viejo, pero creo que algo tan delicado como la economía, como la energía, como las finanzas, como las tecnologías de la información y las comunicaciones, como la supervivencia de la humanidad, no puede estar en manos de un selecto grupo de multimillonarios. Que no digo yo que sean mala gente, pero pienso que quizás sería más razonable que las cosas importantes estuvieran en manos de algún tipo de poder democrático, de representantes elegidos por la ciudadanía y que tengan que rendir cuentas ante la gente. Ah, ya. Que lo que estoy proponiendo es el socialismo, ¿no? Pues miren, sí. Propongo eso y propongo un buen gulag para los comisionistas de las mascarillas de Madrid. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy empezamos fuerte la semana mandando a los ricos al gulag y hablando de Elon Musk. Contaremos como siempre con Sara Serrano al mando de la base de datos. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal? Buenas tardes. Con Manu Levín, analizando lo que dicen los medios de comunicación libres e imparciales. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Vamos a entrevistar a Julián Macías y en nuestra mesa de análisis vamos a contar con Yayo Herrero, que está ya conectada por Zoom. ¿Qué tal, Yayo? Hola, muy bien, ¿cómo estáis? Y para terminar, porque hoy es lunes, Anita Fuentes, en Placeres Culpables. Adelántanos, ¿de qué película vamos a hablar hoy? Pues del documental Q Into the Storm, Q en el ojo del huracán. Suena bastante bien en inglés y en español. Arrancamos, Lolo. La Base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tenemos de este buen hombre, Elon Musk? Pues hace solo unos días y poco después de convertirse en su mayor accionista, Elon Musk anunciaba su intención de comprar la totalidad de Twitter. En la actualidad, Musk tiene una fortuna que está estimada en 265.000 millones de dólares, lo que le convierte en la persona más rica del mundo y también de la historia, según la lista Forbes. Para que nos hagamos una idea, su fortuna supera el Producto Interior Bruto de 150 países, entre ellos Colombia, Chile, Islandia, Portugal o Uruguay. Así es, para entender quién es Elon Musk y de dónde viene su fortuna, hay que echar la vista atrás. Musk nació en 1971 en Sudáfrica y es hijo de un ingeniero y promotor inmobiliario que hizo fortuna gracias a la explotación de minas de esmeraldas en Zambia. Un capitalillo inicial amasado al calor del apartheid sudafricano. En fin, no parece que nuestro amigo Musk empezara de cero. Pues no, el hombre más rico del mundo no se hizo a sí mismo, como tratan de hacernos creer. Sus primeros años no distan de los de cualquier otro gran nombre de Silicon Valley. Montó una startup, Zip2, la vendió por mucho dinero, 300 millones de dólares. Montó otra empresa más grande, PayPal, la vendió por mucho más dinero, 1.500 millones de dólares en acciones de eBay. Y a partir de ahí amasó una gran fortuna que le sirvió para fundar sus propias compañías.
En la actualidad, Elon Musk es presidente de SolarCity, una empresa dedicada a ganar dinero con la eficiencia energética y la energía solar, y copresidente de OpenAI, una organización dedicada a investigar sobre inteligencia artificial. Además, es director general de SpaceX, una empresa de transporte aeroespacial que sueña con llevar humanos a Marte. ¿Cómo? O sea que Elon Musk es consciente del agotamiento de la vida en la Tierra debido a un modelo extractivista que promueven sus propias empresas y ha pensado que Marte quizá es una vía de escape ante el colapso. Es como los ricos piensan en todo. Así es, de hecho, a través de su compañía SpaceX ya ha suministrado cohetes a la NASA y ha conseguido llevar al espacio un Tesla Modelo 3 con información sobre la historia de la humanidad en su interior y una copia de la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. Básicamente como en la película No mires arriba, siempre hay una élite empresarial que hace negocios hasta con la posibilidad de la destrucción del planeta. En fin, estamos en manos de lo mejor de la Tierra. ¿Qué más tienes? Pues me quería detener brevemente en la que supone la gran apuesta empresarial de Elon Musk, Tesla Motors. Tesla fue fundada en 2003 en honor al inventor Nikola Tesla y con su apuesta por los coches eléctricos de conducción autónoma ha revolucionado el modelo del sector del automóvil. Actualmente es la compañía de automóviles con mayor valor en bolsa, superando a empresas emblemáticas como Volkswagen, General Motors o Ford. Pero explícanos, Sara, ¿cuál es la diferencia fundamental entre Tesla y el resto de empresas del sector? Pues hay tres grandes diferencias. La primera es la ubicación geográfica, la segunda la concepción que tiene del trabajo humano y la tercera su necesidad de nuevas industrias minerales. Vamos con el tema de la ubicación geográfica. Frente al modelo de producción tradicional, que optaba por situar sus fábricas cerca de núcleos poblacionales, Tesla ha optado por ubicarse en territorios tan dispares como Nevada o California en Estados Unidos, Shanghái en China o su centro de ensamblaje que está situado en Holanda. Su mayor fábrica se encuentra en las afueras de Reno, en la desértica Nevada, un lugar que aparentemente parece poco adecuado para ubicar una planta automovilística. Pero para Tesla supone una ubicación estratégica. Nevada es un territorio rico en litio, con cerca del 25% de la producción global de este material y además cuenta con grandes beneficios fiscales hasta 2034. Bueno, por lo visto, Sara, tengo entendido que Elon Musk es un experto en pagar poquitos impuestos y que de hecho ha llegado a tener hasta alguna polémica pública con Bernie Sanders sobre las subidas de impuestos a las grandes fortunas. Es decir, que el tipo más rico del mundo tiene problemas con pagar impuestos, ¿no? Así es, en concreto, según una investigación de ProPublica, el magnate solo pagó 455 millones en impuestos de 2014 a 2018, a pesar de que su riqueza creció casi 14.000 millones de dólares. Además, tampoco pagó impuestos federales sobre la renta en 2018. Bueno, pero ¿cuál es entonces esa nueva concepción que tienen en Tesla del trabajo? Pues algo muy sintomático del modelo laboral que impulsa Tesla lo vimos durante la pandemia. En plena cuarentena y desafiando además las leyes estatales que imponían el cierre de fábricas, Musk obligó a sus trabajadores a iniciar la producción en su planta de California. Bueno, un ejemplo de cómo estas superempresas se colocan por encima de los estados. Musk se sumaba así a la campaña desplegada por negacionistas de todo el país que reivindicaba básicamente volver a la normalidad laboral, que nada de confinamiento y que todo el mundo a trabajar bien juntitos. Una campaña que estaba promoviendo la extrema derecha en los Estados Unidos, igual que la estaba promoviendo la extrema derecha en Brasil y también en España. Y la tercera innovación de Tesla, que mencionabas atrás, es por lo visto su alta dependencia con recursos minerales. Explícanos esto. Así es, Tesla depende altamente del litio para la producción de las baterías que necesitan los coches eléctricos. La extracción del litio es altamente contaminante. Según un informe de la red medioambiental Friends of the Earth, la extracción de litio contamina el agua, daña el ecosistema y produce emisiones tóxicas. El litio, además, suele hallarse en salinas situadas en territorios áridos, donde el acceso al agua es clave para sus habitantes. De hecho, se estima que son necesarios cerca de 2 millones de litros de agua para extraer una sola tonelada de litio. El informe recoge además casos como el del salar de Atacama en Chile, donde se ha desatado una guerra por el agua en la región, o el del salar del Hombre Muerto en Argentina, donde las comunidades locales denuncian que las operaciones de extracción de litio han contaminado arroyos utilizados para personas, para ganado y también para el riego de cultivos. Pero a pesar de esto, Tesla aspira a capitanear la transición ecológica y ser el buque insignia que lidere un conjunto de inversiones institucionales. De hecho, se permite hasta dar consejos a los gobiernos sobre cómo tienen que interpretar e implementar la transición ecológica. Lo veíamos con el presidente Sánchez, ¿no? Sí, así es. Hace unas semanas, como recordabas antes, Musk tuiteó que España debería convertirse en el proveedor de energía solar de Europa. Y no quedó ahí la cosa. No, de hecho,
hecho, Pedro Sánchez le contestó y le invitó a venir a España a ver cómo se está apostando por las energías renovables y a invertir en este sector. Es decir, no solo que un tipo sin ninguna credencial democrática y cuyo único valor es ser multimillonario se atreva a dar consejos a un país, se supone que soberano, sobre cómo debe emprender la transición energética, sino que el presidente de ese país, que es el nuestro, lo reconoce como un interlocutor válido y lo invita públicamente a ser parte de esa discusión. Invitar a organizaciones ecologistas, que son demasiado rojos, mucho mejor invitar a un multimillonario. Sí, pero hay un ejemplo aún mucho más flagrante de injerencia política por parte de Elon Musk. Fue hace casi 3 años cuando el magnate justificó en Twitter que se diera un golpe de Estado en Bolivia para poder así controlar los recursos naturales del país. Muy bonito. Invitamos a España a los que jalean golpes de Estado. Maravilloso. Y hay que recordar que Bolivia es el país con mayores reservas de litio del mundo y, como hemos dicho antes, Tesla depende de este material para producir las baterías de sus coches eléctricos. Ha quedado muy claro. Muchas gracias, Sara. A ti. Bueno, pues si tenemos en cuenta el resto de metales, veremos que el cometa contiene material por un valor de casi 140 billones de dólares. 140 billonazos con B. ¿Qué nos importan todos esos billones de dólares si todos vamos a morir por el impacto que nos espera? La misma pregunta, Jamie. Sí, ¿por qué no nos has consultado? Con el debido respeto, señora presidenta. ¿Qué vamos a hacer si somos ricos y nos salvamos? Manu Levín, cuéntanos qué dice la prensa libre. Pues os cuento, mete cabecera Lolo. Titulares al banquillo. Vamos a empezar escuchando cómo se suele hablar de Elon Musk cuando se le menciona en los grandes medios de comunicación. Un ejemplo, Antena 3 estos últimos días. Una cosa te digo, por lo poco que sé de Elon Musk, te digo que donde pone el ojo pone la bala. Y es verdad, es que es así. Está invitando Pedro Sánchez a Elon Musk para que visite España, para que lo vea y para que si se le ocurre una idea, y será por ideas, a mí me contarás plantear. que es para unos demasiado excéntrico, para otros un visionario. I'm incredibly excited. Pero lo que es indiscutible es su fortuna. Elon Musk, dueño de Tesla, es el hombre más rico del mundo con casi 2.000 millones de euros. Bueno, por cierto, la fortuna de Musk no son 2.000 millones de euros, como hemos escuchado decir en Antena 3, sino 200.000 millones de euros. En fin, donde pone el ojo pone la bala. A ver si viene a España y tiene una idea, que será por ideas. Creo que ya se va viendo un poco por dónde van las laudatorias que le dedica el poder mediático al que es el principal capitalista del mundo. Y me ha hecho gracia eso de unos le consideran demasiado excéntrico y otros un visionario. Es decir, a esas dos opciones se limita el catálogo de opiniones sobre Elon Musk que existe para las noticias de Antena 3. Es decir, están sus fans, que creen que es un visionario, y luego están sus críticos, pero lo son porque acumula más riqueza que países enteros, o por enriquecerse con minerales extraídos por niños esclavizados, o por encarnar el capitalismo salvaje que destruye el planeta. No, lo son porque es que es demasiado excéntrico. Que es tremendo, porque los dueños de esas televisiones a los que escuchamos lamer las almorranas del hombre más rico del planeta son los que luego dicen de sí mismos que su función es vigilar al poder y que hacen una labor imprescindible para la democracia. Y la labor que hacen es imprescindible, sí, pero es imprescindible para que pueda continuar la desigualdad, la explotación, la injusticia y el crimen. Bueno, lo que hemos escuchado son solo pequeños ejemplos de los panegíricos que dominan la mayor parte de los contenidos mediáticos sobre Elon Musk. Porque si uno busca titulares sobre Musk en Internet, encuentra que los calificativos que más se repiten para referirse a él son visionario, filántropo, soñador, inventor, aunque él personalmente inventar lo que se dice inventar habrá inventado entre cero y nada. En todo caso, tiene mucha pasta para contratar a ingenieros y científicos y lucrarse de sus desarrollos tecnológicos. También le llaman el genio de nuestros días y le comparan con Leonardo da Vinci, el Da Vinci del siglo XXI. Es una expresión que se repite y se repite en decenas de noticias, si es que se les puede llamar así, sobre este oligarca. Fijaos, El Mundo. Elon Musk, el Da Vinci del siglo XXI, quiere morir en Marte. Otra del Mundo. Elon Musk, Leonardo da Vinci o Gregor MacGregor. Cadena SER, Elon Musk, el Da Vinci del siglo XXI. Es claramente una gran metáfora de la pluralidad democrática que define el panorama mediático español. Los medios de derechas llaman a Musk Leonardo da Vinci y la progresía mediática también le llama Leonardo da Vinci, pero eso sí entre interrogantes, que es básicamente la diferencia entre la derecha y la progresía mediática, ponerle o no interrogaciones a las cosas. En fin, ¿y por qué le comparan con Leonardo da Vinci? Porque al igual que don Leonardo
¿Nuestro amigo es calvo? Podría ser por eso, pero antes de que Musk se pusiera pelo. ¿Se puso pelo? Se puso pelo. Yo entiendo que hacen esa comparación porque invierten muchas cosas distintas dentro del sector de la innovación tecnológica, ¿no? Y por todo su discurso futurista galáctico con respecto a la conquista del espacio. Pero la expresión del Da Vinci del siglo XXI se repite tanto en los medios que yo sospecho que él mismo, el propio Musk, tiene que haber hecho una campaña de autobombo para instalar esa idea en la sociedad, porque es raro que todos usen todo el rato ese mismo término. Pero es interesante la pregunta que hacías, porque si uno va más allá de los titulares, encuentra auténticos delirios para justificar esa comparación con Da Vinci. Fijaos, noticia de la web de la FNAC. Elon Musk, el Leonardo del siglo XXI. No parece casual que el nombre de Elon sea un anagrama de león, ya que este sudafricano de nacimiento y americano de adopción tiene mucho que ver con el genio del Renacimiento, Leonardo da Vinci. No te puedo creer. O sea que, claro, de Elon, León, y de León, Leonardo da Vinci. Pues ya está, misterio resuelto, y yo comiéndome la cabeza. En fin, el león. Era evidente. Gracias, Lolo. Continúa el texto. No es la primera vez ni será la última que se le compare con el artista clásico, tanto por su capacidad de invención como por su carácter multidisciplinar. Como todas las leyendas de la historia, será el tiempo quien cree el mito. Genio, mito, leyenda. Se les acaban los calificativos para lamer las botas de Musk. Otro ejemplo de contorsionismo periodístico para sostener la comparación con Da Vinci. Diario El Mundo. Musk ha logrado lo que Leonardo nunca consiguió, desafiar las leyes de la madre naturaleza. No con sus productos, sino con su retórica, que se ha convertido en una máquina de prometer más y más y más, y con el precio de las acciones de Tesla, que pulveriza cada día la ley de la gravedad. El caso es que se les ha olvidado mencionar el único motivo real por el que podríamos decir que tipos como Musk desafían las leyes de la naturaleza. Básicamente porque basan su riqueza en explotar sin límites recursos que son finitos y porque viven por encima, no ya de sus posibilidades, viven por encima de las posibilidades del planeta Tierra. Permitidme, de hecho, que os dé un dato. Dale, el dale, 1% más rico del mundo contamina el doble que las más de 3.000 millones de personas que constituyen la mitad más pobre de la humanidad. No te metas con los ricos, que son no gente pasa que nada. tiene talento, son leyendas, son mitos, son Leonardo da Vinci. Ya estáis otra vez. Cuando hayan acabado de destruir el planeta, Musk nos lleva a unos cuantos a Marte en su nave espacial y a continuar la fiesta. A los de la base seguro que nos lleva a Marte. Sigo porque fijaos lo que dice de Musk la cadena SER. Duerme 6 horas, apenas desayuna, pero sí le gustan las duchas largas. A ver, un momento, vamos a pararnos aquí. ¿Le gustan las duchas largas? O sea, esto es el punto en el que el psicoanalista lacaniano dice, aquí acabamos la sesión. ¿Qué hace más en las duchas largas? Pero duerme 6 horas, apenas desayuna, le gustan las duchas largas, organiza su agenda en periodos de 5 minutos, dice la cadena SER, y su semana laboral puede sumar 100 horas de trabajo. Pues ya sabéis, queridos oyentes de la base, si queréis tener 200.000 millones de dólares, dormid poco, desayunad poco, duchaos mucho rato y trabajad 100 horas por semana, que seguro que Elon Musk se parte el lomo, como nos dice la cadena SER. Seguro que se lo parte. Acabo con otra en la misma línea. Business Insider. ¿Eres emprendedor y no lo sabías? Descubre si tu personalidad se parece a la de Steve Jobs, Elon Musk o Bill Gates. Claro, claro. Si Elon Musk ha llegado a ser el hombre más rico del mundo y de la historia, no es por lucrarse de la fuerza de trabajo de miles de personas, es por su carismática e irresistible personalidad. Y si vosotros, oyentes de la base, no llegáis a fin de mes, es porque no tenéis esa personalidad refinada, no sois carismáticos, en fin. La realidad le da una vez más la razón a Malcolm X, que decía: si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán odiar al oprimido y amar al opresor. Gracias, Manu. El 90% de los americanos no tiene nada o tiene muy poco. Yo no creo riqueza. Yo poseo. Nosotros hacemos las normas, las noticias, la guerra, la paz, el hambre, el precio de una hoja de papel. Nosotros sacamos el conejo del sombrero mientras los demás están sentados preguntándose cómo lo hacemos. No serás tan ingenuo que creas que vivimos en una democracia, ¿verdad, Woody? Tremendo. Nosotros sacamos el conejo del sombrero. Bueno, nos acompaña Julián Macías de Pandemia Digital. La primera pregunta a bocajarro. ¿Qué significaría, qué implicaciones inmediatas tendría que Max se compre Twitter para él solo? Bueno, a ver, si atendemos al historial de Elon Musk, podemos pensar que bueno, es una inversión meramente económica. Ya se ha comentado
el nivel económico de esta persona y el éxito de sus negocios. Y bueno, algunas de sus empresas más conocidas y rentables son Tesla, XSpace, Hyperloop o Neuralink. Pero también, además de sus publicaciones en redes justificando el golpe de Estado en Bolivia para controlar el litio de este país, mineral muy necesario para muchos de sus negocios, es interesante conocer algunas de sus inversiones, por ejemplo, en OpenAI, para desarrollar inteligencia artificial que podría generar conversaciones artificiales como si fueran humanos, en la que también participaría Peter Thiel, que es el fundador de PayPal, junto a Elon Musk, y principal inversor de Facebook, propietario de Palantir, la mayor empresa de espionaje digital del mundo, y uno de los principales asesores de Donald Trump. Una de las cosas más interesantes de su pasado pues fue también, como está hablando, la participación en PayPal, que tras su venta a eBay, bueno, pues muchos de sus directivos invirtieron en las principales startups que usaban datos personales que se ha convertido en, digamos, en el oro del siglo XXI, y a la que bueno, se llamaron a este grupo de inversores que se hicieron multimillonarios con la venta de PayPal como la PayPal Mafia. Cuéntanos qué es exactamente eso de la PayPal Mafia y cómo utilizaron ese dinero después para montar el imperio empresarial. Bueno, pues principalmente la persona más conocida, es decir, el fundador y CEO de PayPal, Peter Thiel, que como decía era, digamos, es el propietario de Palantir, la mayor empresa de espionaje del mundo. Digamos que yo creo que su paso por PayPal lo que hizo es bueno, entender el valor que tenían digamos, los datos personales de las personas cuando manejaban, digamos, a nivel digital, tener toda esa información, el valor que tenía. Y lo que hicieron este grupo de personas, invertir, digamos, ya estando radicados en Silicon Valley, en casi todas las empresas que manejaban datos, y muchos de ellos fueron fundadores de las principales empresas digamos, del Internet que entendemos ahora. Te hago un pequeño resumen de algunos de esos miembros, aparte de Peter Thiel y Elon Musk. Por ejemplo, Steve Chen fue el antiguo ingeniero de PayPal y fue uno de los fundadores de YouTube. Reid Hoffman, antiguo vicepresidente ejecutivo, fundó LinkedIn e invirtió en los inicios de Facebook. Aviary, Friendster, 6aparte, Zynga, Ironport, Flickr, Dig, Grokit, Ping FM, Nanosolar, Kirk.com, Newton, Nongreat, Las FM, Ning y Technorati. Chad Hurley, antiguo diseñador de PayPal, también fundó YouTube junto a Jacquet Karin, también otro ingeniero de PayPal. Dave McClure, antiguo director de marketing de PayPal, bueno, fue un super inversor, un angel business de startups, y fundó más de 500 startups. John Porney, antiguo vicepresidente de análisis y planificación financiera, también fue CFO de la compañía de Peter Thiel, Claremont Capital, en Palantir, y también fue fundador de Subtraction Capital. Kate Rabois, antiguo ejecutivo de PayPal, trabajó en LinkedIn, Slide, Square, Cosla Ventures, Talkbox, Zoom, Slide, LinkedIn, Geni, Room 9, YouTube y Yelp. Jack Selby, antiguo vicepresidente de desarrollo, también se cofundó Clarion Capital con Peter Thiel y es el director gestor de Grandmaster Capital Management. Bueno, hay un listado súper largo digamos, de este tipo de personas que copan pues prácticamente todas las grandes plataformas digitales, o bien como inversores capitalistas, o bien como propios fundadores o dueños de estas empresas que son lo que denominamos Big Techs, y que bueno, me parece que al final han hecho una especie de oligopolio que, bueno, puede tener sus intereses económicos, evidentemente tienen grandes beneficios, pero luego tienen un elemento que es el control de los datos y el uso que se puede dar para ello, y que, bueno, esto, dada la noticia que estamos conociendo de Elon Musk, si siguiera adelante, bueno, para mí sería, bueno, de una manera o de otra, creo que aparte de los intereses económicos seguramente hubiera otros intereses. Muchísimas gracias por la información, Julián. Nos vemos el miércoles. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Bueno, estamos ya en mesa de análisis, contamos con Yayo Herrero. Te quería preguntar, Yayo, ¿hasta qué punto son creíbles y presentables las opiniones de estos individuos sobre la transición ecológica y sobre la sostenibilidad? Bueno, yo creo que son claramente dudosas, sobre todo si estamos pensando en una sostenibilidad y en una transición ecológica que sea capaz de cubrir las necesidades de 7.800 millones de personas en este planeta. Es decir, podríamos estar hablando de unas transiciones
que caigan, que se deslicen por la rampa del ecofascismo, es decir, que sean solamente las transiciones que protegen o dan cobertura a las necesidades y a los deseos, diría más bien, de élites en el planeta, como las que representa, por ejemplo, Elon Musk o el propio Jeff Bezos, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, a tu entender, ¿cuál debería ser la actitud de los poderes democráticos a la hora de relacionarse con estos inversores? O sea, porque es sorprendente que haya presidentes del gobierno como el nuestro, figuras políticas, que prácticamente se den de codazos por atraer la atención y el cariño de figuras como esta. Bueno, es sorprendente y además profundamente indignante, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, alrededor de estas personas hay que tejer, en mi opinión, siempre un hilo de sospecha. Es decir, personas que han amasado estas fortunas, que lo mismo hacen negocio con las energías renovables, con la movilidad electrificada y que a la vez te dicen, como dice Elon Musk en su famoso manifiesto en el que trata de hacer a los seres humanos una especie multiplanetaria, a la vez dicen que ellos ya dan por perdida la Tierra, es decir, Elon Musk dice la Tierra ya no tiene remedio y la única posibilidad para la especie humana es viajar a otro planeta, viajar a Marte, ¿no? Por tanto, decir, yo creo, cuando antes se comentaba que donde pone el ojo pone la bala, es decir, donde pone el ojo intenta hacer dinero, ¿no? Y lo que pone de manifiesto es que el futuro de la tecnología para ellos en realidad es la capacidad de huida de las élites ante un más que previsible colapso si se siguen haciendo las cosas como se están haciendo. Manu. Bueno, lo decía en el anterior vez que estuvo Yayo también. Yo creo que si la satisfacción de necesidades humanas depende de esta gente, de quienes solo buscan su propio lucro, no solo vivimos en un sistema económico caótico y absolutamente ineficaz en términos de desarrollo frente a una economía planificada, sino que llega a un punto en el que lo que se compromete es la propia vida de la especie humana y la habitabilidad del planeta. Es decir, el lucro privado de iluminados como Elon Musk no puede seguir siendo lo que guíe la actividad económica. La sociedad tiene que retomar el control colectivo de la economía y tiene que eliminar por completo el lucro, creo yo, como palanca de la actividad económica. La economía tiene que moverse en base a la satisfacción de necesidades y no en base al lucro privado de nadie. Yo creo que el capitalismo nos ha llevado a unos niveles de desigualdad sin precedentes, es decir, jamás en la historia de la humanidad hubo más desigualdad que ahora. Y la democracia liberal y la fiscalidad, el sistema fiscal, es un sistema que, en mi opinión, está demostrando su incapacidad para redistribuir la riqueza. Es decir, quizá es pronto para hacer un juicio de ese tipo, porque la democracia liberal es un sistema que lleva relativamente poco tiempo siendo la forma política del capitalismo en el norte global, pero quizá en algún momento haya que llegar a esa conclusión y asumir que la democracia liberal no les sirve a los trabajadores del mundo para repartir la riqueza. Y a día de hoy no son, creo yo, los sistemas fiscales ni las leyes de las democracias liberales que, si bien son el resultado de una disputa dentro del Estado, están en buena medida hechas a la medida de las trampas de ese 1%. Bueno, pues esos sistemas fiscales y esas leyes no están siendo un contrapeso efectivo al enriquecimiento sin límites de esa minoría, y creo que al final el único contrapoder real a esta gente están siendo, bueno, los trabajadores organizados, los sindicatos, especialmente en el sur global, en Asia, en África, los movimientos sociales y la gente que se organiza y que lucha en las instituciones y fuera de ellas por un cambio radical de sistema económico que ha pasado de ser una exigencia moral a una urgencia ya en términos de especie. Sara. Sí, yo creo que es importante desmontar el mito del hombre hecho a sí mismo, que también contribuye a crear, como ha estado contando antes Manu, los medios de comunicación. Que al final luego lo que se traduce es que haya mucha gente joven que tenga como figura a seguir o como persona a la que admirar a personajes como Elon Musk o como Jeff Bezos o emprendedores que al final son multimillonarios, ¿no? Lo que hay que decir es que la meritocracia no existe, y esto no es algo que digo yo, sino lo dice el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que asegura que el 90% de las personas que nacen pobres van a morir pobres independientemente de lo que hagan en su vida, y el 90% de las personas que nacen ricas mueren ricas también independientemente del número de startups que funden y del número de startups que les lleven a la ruina, ¿no? Entonces, al final, el mayor predictor de éxito que tenemos en la vida no es el empeño que pongas en desempeñar tu vida, sino el capital inicial con el que contabas en un inicio. Entonces, lo que cabe preguntarse no es
si alguien ha alcanzado no el éxito por méritos propios, sino de dónde proviene la riqueza con la que contaba en un comienzo. Según un informe del Peterson Institute for International Economics, en España más de la mitad de las grandes fortunas proviene de herencias. Es decir, básicamente hay dos maneras de hacerse rico y ninguna es la meritocracia. Una es heredando y la otra es explotando, ¿no? En este sentido, bueno, Balzac decía, es mítica la frase de Balzac que dice que toda gran fortuna, detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen, ¿no? Entonces, si investigamos suficientemente las grandes fortunas, encontraremos quizás no un crimen necesariamente de sangre, pero sí una apropiación indebida de capital. Ahí sí me permitís una reflexión antes de devolverle a Yayo la palabra. Es impresionante la penetración ideológica del neoliberalismo en nuestras sociedades, porque o sea, podría entenderse que fuera un sistema de violencia o de las propias dinámicas de la estructura económica la que blindara, digamos, la posición económica y social de los superricos. Pero es que además existe, digamos, un elemento popular de admiración hacia los superricos. Al tiempo que se desprecia la política, digamos, como cualquiera que haga política, y no digamos ya política para transformar las cosas, se enfrenta, digamos, como a enormes presiones, incluso críticas desde todos los ámbitos, pero parece que los supermillonarios son intocables. Incluso es poco habitual ver a dirigentes políticos de izquierdas señalarles. O sea, yo recuerdo en este país cada vez que se decía, oiga, usted esto de Amancio Ortega es una tomadura de pelo, o sea, que haya que hacerle la pelota a este señor porque dona una serie de aparatos para los hospitales cuando lo que está haciendo es robar al utilizar mecanismos de ingeniería fiscal para no pagar impuestos que tocan. Y recuerdo, o sea, en la izquierda socialdemócrata, por supuesto, recuerdo una vez que Pedro Sánchez le decían, ¿qué les diferencia a ustedes de Podemos? Decir, no, que yo jamás criticaría a Amancio Ortega, que me parece un ejemplo, pero incluso otros sectores de la izquierda del Partido Socialista ni siquiera se quieren meter ahí. Es decir, no, déjate, no vamos a meternos con lusoperricos, que eso es, digamos, esa es la izquierda que no seduce. Y claro, si al final no se puede ni hablar mal de los superexplotadores, porque es verdad que tienen mecanismos de comunicación para que hasta buena parte de la progresía mediática les aplauda y habla bien de ellos, las posibilidades de, bueno, pues simplemente de contar la verdad y contar que es, o sea, que es impresentable que estos tipos le digan a un país cómo tiene que ser su política de transición ecológica, al tiempo que están diciendo abiertamente que ya están construyendo su nave espacial para irse al planeta Marte cuando la Tierra explote. Yayo. Sí, no, estaba pensando en cosas, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Manu hace un momento cuando habla se preguntaba si las democracias liberales en este momento podían ser capaces de responder a las necesidades de las personas también, ¿no? Y me estaba acordando de Nancy Fraser, que denomina neoliberalismos progresistas precisamente a muchas de estas democracias liberales, ¿no? Claro, es tremendo esa fascinación, y yo creo que ahí hay que darle una buena vuelta, esa fascinación que generan estos súper ricos en la mayor parte de la gente, ¿no? Te encuentras de repente con que los grandes medios de comunicación constantemente te dan la lista Forbes de los tipos más ricos del mundo, suelen ser tipos, y en esta lista Forbes se ponen muy orgullosos y te resaltan cuando hay algunos son españoles, ¿no? Como si el hecho de que tuviéramos a 2 o 3 españoles entre los más ricos del mundo tuviera que ser una especie de orgullo patrio, ¿no? Pero volviendo a Elon Musk, claro, es muy interesante ver cómo este supermacho galáctico, esta especie de Noé galáctico, cómo es su propuesta, porque es tremendamente obscena, ¿no? Él lo que viene a decir es que a partir de SpaceX va a ser posible que a la vuelta de 50 o 60 años, insisto, dando la Tierra por desahuciada, va a ser posible que 1 millón de personas puedan vivir en Marte. O sea, somos 7.800 millones de personas. ¿Cómo puede ser fascinante que este súper rico te prometa que 1 millón se va a salvar? Es decir, ¿cómo consiguen hacerte creer, cuando tú estás escuchando esto, que tú y la gente que tú quieres va a ser de la que va a ser posible que escape a Marte, que es ya una flipada de por sí, pero en el caso de que fuera posible, ¿no? Pero no solamente esto, sino que es que en su manifiesto, que es súper divertido, y yo recomiendo la lectura, viene a decir que este millón de personas que viviría en Marte tendría que generar su propio oxígeno, producir su propia comida
reciclar desde sus cacas a cualquier residuo que generen, alimentarse fundamentalmente de vegetales y vivir sobriamente. Es decir, la propuesta es una propuesta de vivir como permacultores en un lugar donde hay temperaturas de 63 grados bajo cero y donde habría que vivir en cuevas, ¿no? Luego te dicen, cuando eres ecologista, que queremos volver a las cavernas. No, pero volver a las cavernas de Altamira hasta una caverna en Marte es la propuesta de progreso de Elon Musk y una propuesta para unos pocos ricos, ¿no? Indagar en qué hace esto fascinante para una buena parte de la gente y desde luego para alguna gente de la clase política, yo creo que es un buen ejercicio para entender cosas como que luego se nos salten las lágrimas cuando vemos a Jeff Bezos llorando en televisión, agradeciendo a los trabajadores explotados de Amazon que gracias a ellos y a su esfuerzo él ha sido capaz de pasar 15 minutos en el espacio, ¿no? Es una especie de lluvia dorada la que reciben la mayor parte de los trabajadores y creo que muestra de una forma descarnada el parasitismo brutal que en realidad es el modelo capitalista en este momento de translimitación física. Pero yo admito que imaginarme a los superricos en Marte alimentándose de su propia mierda no es algo que me resulte molesto. Podría ser incluso justicia poética e histórica. En fin, no hay mejor momento para pasar a placeres culpables, ¿verdad? Después de lluvias doradas, ricos comiéndose su propia mierda. Métenos la cabecera, Lolo, por favor, por donde nos quepa. Placeres culpables con Anita Fuentes. Azótanos, Fuentes, como poco. Bueno, voy a intentar que se me pase la risa. Estoy como cuando los profesores te dicen que no te rías y entonces ya no sabes a dónde mirar porque todo lo que mires ya te hace gracia. Pues así. Pero bueno, ya poniéndome seria, quiero hablar del eterno debate. Pablo Iglesias, por favor. Es que me pasa igual, dale. Quiero hablar del debate sobre los límites de la libertad de expresión en las redes sociales y para ello me voy a basar no en el documental Elon Musk, el Iron Man de la vida real, ni en el documental de Netflix dentro de SpaceX, que ni son placeres culpables ni os recomiendo que las veáis, la verdad, sino en una docuserie que no va sobre Elon Musk, pero que ilustra mejor que cualquiera de estos documentales el tipo de ideas que promueve este señor sobre la libertad de expresión. Ahora os cuento, pero antes quiero darle un pequeño repaso a este debate que volvió a cobrar relevancia hace unos días cuando Elon Musk anunció públicamente su intención de comprar Twitter por $43 billones, afirmando que su objetivo es precisamente liberar el extraordinario potencial de la plataforma para impulsar la libertad de expresión y la democracia en todo el mundo. ¿Qué podría salir mal? Sí, nada. Bueno, y más que el hombre más rico del planeta y uno de los usuarios más influyentes de Twitter, por cierto, que tiene 82 millones de seguidores, lleva mucho tiempo creyéndose una especie de mesías del free speech y defendiendo la necesidad de una expresión pública sin restricciones y también ha criticado repetidas veces a Twitter por moderar su plataforma de forma demasiado restrictiva, planteando que la solución pasa por trasladar radicalmente el poder de las redes sociales a los usuarios y alejarlo de las grandes empresas. Como no podía ser de otra manera, la posibilidad de que Elon Musk compre Twitter y modifique radicalmente su forma de distribuir y supervisar los contenidos ha sido súper celebrada y aplaudida por los conservadores estadounidenses, que llevan ya tiempo muy enfadados por la expulsión del pobre Trump de la red social por incentivar el asalto al Capitolio, una acción que llevó a la derecha a acusar a las principales redes sociales de censura y a crear sus propias redes sociales, como es el caso de Getir, Rumble o la propia Truth Social creada por Donald Trump. ¿Quién no ha intentado promover desde Twitter asaltos alguna vez? Si es que exagero. No, pero Elon Musk nos va a traer la democracia de nuevo, ¿eh? O sea,
No veo contradicciones. Yo me aquí. quedo muy tranquilo. Por otro lado, la izquierda estadounidense también ha dado la voz de alarma ante la oferta de comprar Twitter, señalando que el enfoque de no intervención en la moderación de contenidos por el que Musk apostaría incrementaría sustancialmente los discursos de odio en la plataforma. Lo que les pasa es que son muy sensibles esta gente. Pero en el fondo de todo este debate está el hecho de que la batalla de Elon Musk en materia de libertad de expresión no tiene tanto que ver con su compromiso social con el pueblo de Twitter como con las restricciones impuestas por parte de la Security and Exchange Commission en 2018 sobre lo que él puede o no decir en sus redes sociales, específicamente en Twitter, de cara a los inversores. Y precisamente todo este tema de dónde están los límites de la libertad de expresión en el mundo online es una de las claves del docuserie que he elegido para hoy. Redoble de tambores, ¿cuál es la docuserie? Pues es el documental Q, el ojo del huracán, que por cierto lo podéis ver en HBO, y que gira en torno al intento del periodista y cineasta Cullen Hoback de desenmascarar a Q, el líder del movimiento QAnon. Explícanos qué es esto de QAnon. Pues QAnon empezó siendo una teoría conspiratoria según la cual Donald Trump es el líder de una guerra secreta contra... Es que me va a entrar la risa otra vez. Donald Trump es el líder de una guerra secreta contra los pedófilos satánicos de las élites liberales estadounidenses. O sea, esto es como si dijéramos que la izquierda, la progresía mediática, es una secta de pedófilos satánicos. Es que además de pedófilos son satánicos, ¿no? Y que controlan el gobierno, los lobbies y los medios de comunicación. Bueno, eso no está tan distanciado de la realidad, ¿no? Esta teoría empezó siendo un fenómeno bastante marginal, pero en 2020, en lo peor de la pandemia, se convirtió en un movimiento político muy extendido cuando los seguidores del movimiento QAnon empezaron a inundar las redes sociales con información falsa sobre el COVID, las protestas de Black Lives Matter y las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que recordemos, según ellos, era un fraude electoral el resultado, la victoria de Biden. Y este documental ofrece una visión muy completa de cómo nació el movimiento, de a qué tipo de gente atrae y de cómo estas ideas conspiranoicas y ultraderechistas que promueve QAnon culminaron en algo tan grave como el asalto al Capitolio, un evento que inspiró la desconfianza en el gobierno y en la democracia, no solo a nivel estadounidense, sino a nivel internacional. Claro, de hecho, hubo una serie de fachas en Lorca que vieron el asalto al Capitolio y dijeron, pues aquí en Lorca, alcalde, lo que nos eches, y asaltaron el ayuntamiento. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Elon Musk y Twitter? Pues tiene que ver porque todos estos mensajes lanzados recientemente por Elon Musk, que dice querer comprar Twitter para favorecer la democracia y la libertad de expresión, como ya decíamos, son recurrentes en la docuserie, en la que aparecen entrevistas con personajes que han defendido estas mismas ideas, como el dúo padre-hijo conformado por Jim y Rod Watkins, los propietarios de la plataforma que antes se llamaba 8chan y ahora se llama 8kun, así como con el fundador y creador original de 8chan, Frederick Brennan, que pretendía crear un paraíso de la libertad de expresión y acabó creando una red social habitada principalmente por supremacistas blancos que difundían en ella sus discursos de odio, incluidas las retransmisiones en directo de masacres como la de la mezquita de Christchurch en Nueva Zelanda, donde murieron 50 personas, o del ataque a una sinagoga en California. Una conclusión muy clara que yo saco de este documental es que los discursos e interacciones que tienen lugar en el mundo online pueden derivar en acciones violentas en el mundo offline y, por lo tanto, lo online y lo offline no deben verse como dos cosas independientes. En el mundo académico ya se ha acuñado el término dualismo digital para definir este fenómeno de separar lo online de lo offline, y es bueno darle un nombre a este fenómeno porque en el dualismo digital basan sus argumentos quienes defienden la libertad de expresión en redes sociales sin moderación y sin límites, porque consideran que el mundo digital es un espacio inofensivo donde las acciones no tienen impactos reales. Y volviendo a Elon Musk, yo diría que detrás de su supuesta obsesión con la libertad de expresión y con Twitter, lo que hay realmente es una incapacidad de responsabilizarse por las consecuencias que tienen los actos de una persona que tiene el poder que tiene Elon Musk. Lo que hace este señor cuando defiende supuestamente la libertad de expresión es restarle importancia a los problemas reales relacionados con este tema, como, no sé, se me ocurre impedir que los niños y niñas puedan leer libros sobre temáticas LGTBI o que tengan acceso a la educación sexual que tan necesaria sería para prevenir las violaciones o para promover relaciones sanas.
Y además, este aparentemente noble argumento de la libertad de expresión da a los más privilegiados una coartada perfecta para autovictimizarse cuando llevan a cabo ellos acciones que atentan contra la dignidad y los derechos de las personas, particularmente de las minorías oprimidas. Desde luego, tenga intención o no de comprar Twitter Elon Musk, no está de más reflexionar sobre las posibles consecuencias que tendría que el hombre más rico del planeta controlara completamente la principal plataforma donde tienen lugar los debates sociales y políticos. Y hasta aquí mi sección de hoy. Eres buena, Fuentes, incluso cuando te ríes, como en clase. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo lunes. Bueno, llegamos al final y no podíamos más que acabar con un tema mítico de La Polla Records, Quiero Ver. Recordad que no la podréis escuchar en YouTube, pero sí en iVoox, en Spotify y en público. Y recordad que este programa se tiene que defender de los millones de Elon Musk y para eso necesitamos los vuestros. Así que uníos a la República de Público. Hasta mañana.